máximo de jornada matutina de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de Cotopaxi y vamos a exponer nuestros proyectos previo a la culminación del subnivel básica superior. Guevara Sofía y voy a realizar la presentación de mi proyecto final previo a la culminación del subnivel básico superior. La portada del proyecto interdisciplinario. El objetivo: fomentar la reflexión disciplinaria y metacognitiva en los estudiantes, evaluando la comprensión alcanzada durante el año, promoviendo la conexión de los conocimientos adquiridos con experiencias personales, asociándolos al mundo real. Las actividades de ciencias naturales, el tema es Reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador. Las actividades: lengua y literatura. El tema: microcuento. Las actividades: el área de matemáticas. El tema es operaciones de radicales. Aquí están las actividades. Y por último, el área de ECA, danzas tradicionales de Ecuador. Las actividades. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Le voy a hablar sobre mi carpeta de proyecto de final de subnivel. Esta es mi carpeta de proyecto de final de subnivel. Este es el primer tema, explorando nuestro aprendizaje, ciencias naturales, tema reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador. Aquí están las primeras actividades. Esto es lengua. Este es el tema microcuentos, actividades. Esa es matemática. El tema es operaciones de radicales. Y esta es ECA. Esta es tema danza tradicionales del Ecuador. Buenos días, mi nombre es Juan Diego Ávila y les voy a presentar mi proyecto de culminación de subnivel de básica superior. Esta es la carátula del proyecto de final de subnivel de básica superior. Esto es la asignatura de ciencias naturales con el tema de reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador. Aquí está la actividad hecha ya realizada. Esto es lengua y literatura con el tema del microcuento. Esta es la actividad en la que hice un microcuento yo. Esta es el área de matemática con el tema de operaciones de radicales. Y esto es la actividad junto a lo que está aquí atrás. Este es el área de ECA, en cual su tema es danzas tradicionales del Ecuador. Y esta es la actividad. Muchas Buenas tardes, mi nombre es Sabrina Nicolás Llovi Bravo y hoy les vengo a presentar mi carpeta final de proyecto del subnivel. Materia: ciencias naturales. Tema: reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador. Las actividades: siguiente materia: lengua y literatura. Tema: microcuento. Mi actividad realizada de mi microcuento de mi barrio. Siguiente materia: matemática. Tema: operaciones de radicales. ¿Ustedes están en el mismo curso? Mis actividades. Siguiente materia: ECA. Tema: danzas tradicionales del Ecuador. Actividades. Gracias. Buenos días, mi nombre es Nicole Busto y vengo a presentar mi actividad de proyecto final subnivel. Presento mi carátula. El objetivo principal: explorando nuestros aprendizajes,
Comenzamos con Ciencias Naturales, Educación Final de Subnivel Superior. El tema es explorando nuestros aprendizajes. Nuestras actividades de Ciencias Naturales. Continuamos con lengua, microdocumento, actividades de lengua. Continúo con matemáticas, actividades de matemáticas, la pregunta. Termino con matemáticas acá y continúo con ECA aquí. ECA y actividades de ECA. Eso ha sido todo. Muchas gracias, licenciada. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Mía Cajamarca Román y el día de hoy voy a presentar mis actividades del proyecto final de subnivel. Acá está la carátula. El nombre del proyecto es Explorando nuestro aprendizaje, el área de ciencias naturales. Aquí están las actividades, las preguntas contestadas. Seguimos con lenguaje, tema, microcuentos. Aquí está la actividad. Y matemáticas, que es el tema de operaciones de radicales. Y aquí están los problemas resueltos. Y aquí está la pregunta contestada. Y por último tenemos ECA, que el tema es danzas tradicionales de Ecuador. Y aquí están las preguntas respondidas. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Candelario y este es mi proyecto final de subnivel. Ciencias naturales, tema: reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador. Lengua y literatura, tema: microcuento. Matemática, tema: operaciones de racionales. ECA, danza tradicional del Ecuador. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ariel Castro y hoy les voy a presentar mi carpeta de proyecto final de subnivel. Esta es mi carátula. El tema del proyecto es Explorando nuestros aprendizajes. Asignatura de Ciencias Naturales, tema: reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador. Y ahí está la actividad. Lengua y literatura, tema: microcuento. ¿Qué es un microcuento? Ahí está la actividad. Asignatura de matemáticas, tema: operaciones de radicales. Ahí está la actividad. Por último tenemos a la asignatura de ECA, tema: danzas tradicionales de Ecuador, Oriente, Sierra y Costa. En esta actividad está el significado de Raimi, Aya y Chunga. Y por último, tradiciones y costumbres que se reflejan en la fiesta de carnaval. Buenos días, hoy vengo a hacer presentación de mi carpeta de proyecto final. Aquí tenemos la asignatura de Ciencias Naturales. El tema es reservar y protección de los parques nacionales del Ecuador. Las actividades: lengua, que es el microcuento; matemática, operaciones radicales; y ECA, danzas tradicionales del Ecuador. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Silvia Saray Chacón y les voy a presentar mi carpeta de proyecto final de subnivel. Esta es mi carpeta de proyecto final de subnivel. El tema del proyecto es Explorando nuestro aprendizaje. Esta es la carátula. Y iniciamos con el área Ciencias Naturales. Tema: reservas y protecciones de los parques nacionales del Ecuador. Estas son las actividades. Y continuamos con lengua y literatura. Tema: el microcuento. Están las actividades y la pregunta contestada.
Seguimos con matemática. Tema, operaciones de radicales. Aquí están las preguntas resueltas. Y terminamos con ECA. Tema, danzas tradicionales del Ecuador. Aquí está la lectura y las preguntas contestadas. Gracias. Israel Endara de décimo D, de nivel básica superior. Les presento mi proyecto final de subnivel superior. El tema de proyecto, explorando nuestros aprendizajes. Primera asignatura, Ciencias Naturales. Tema, reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador. Aquí están las actividades, las preguntas, las siguientes preguntas. Por segundo, lengua y literatura. Tema, microcuento. Le enseño microcuento. Por tercero, matemáticas. Tema, operaciones radicales. Por finalizar, educación cultural artística. Tema, danzas tradicionales del Ecuador. Costa, Sierra y Oriente. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Solana Asley González Chores. Soy de décimo D, mi carpeta de proyecto de final de subnivel. Aquí está la carátula. Ciencia, tema, explorando en nuestro aprendizaje. Aquí están las actividades. Lengua, microcuenta, actividades. Matemática, operación de radicales. Aquí está abajo las actividades. ECA, danza y tradiciones del Ecuador. Aquí están las actividades. Gracias, es todo. Buenas tardes, mi nombre es Valentina González, soy del décimo D. Hoy les traigo la carpeta de proyecto de fines de subnivel. Esta es la carpeta. Esta es Ciencias Naturales, explorando nuestro aprendizaje. Estas son las actividades. Esta es lengua y literatura, microcuenta. Estas son las actividades. Esto es matemática, operación de radicales, las actividades. Esto es ECA, el tema es danza tradicional del Ecuador. Les saluda Jaramil Israel. Voy a realizar la presentación de mi proyecto final previo a la culminación del subnivel básica superior. El tema de este proyecto es explorando nuestros aprendizajes. Comienzo con la asignatura de Ciencias Naturales, con el tema reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador, la cual se celebra el 24 de agosto. Debemos cuidar nuestros parques nacionales. Mis actividades son: seguimos con la asignatura de Lengua y Literatura con el tema El microcuento, el cual es un texto narrativo muy breve. Puede tener forma de diálogo. Mi actividad fue crear un microcuento. Seguimos con la asignatura de Educación Cultural y Artística, con el tema Danzas Tradicionales del Ecuador, y habla sobre el danzante, que es una danza autóctona. Mis actividades. Seguimos con la asignatura de Matemáticas con el tema Operaciones radicales, que son expresiones que contienen una raíz cuadrada, raíz cúbica y otras raíces, la cual podemos utilizarla en nuestra vida cotidiana. Estas son mis actividades. Soy Natalia Lamilla, voy a presentar la carpeta proyecto final de su nivel básica superior. Aquí está la carátula. Ahí en la asignatura de Ciencias Naturales el tema es Reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador. Se celebró el 24 de agosto. Las actividades:
Ahí viene lengua. El tema es microcuento. Ahí viene matemática. El tema es operación de radicales. Aquí están los ejercicios. Ahí viene ECA. El tema es danzas tradicionales de Ecuador. Aquí están las actividades de ECA. Gracias. Alexia Joel López saluda. Voy a realizar la presentación de mi proyecto final previo a la culminación del subnivel de básica superior. Aquí está la carátula. Aquí está ciencias, que el tema es reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador. Aquí están las actividades. Aquí está lengua, que el tema es microcuento. Aquí está matemáticas, que el tema es operaciones de radicales. Aquí está ECA, que el tema es danzas tradicionales del Ecuador. Muchas gracias. Mi nombre es Scarlett Nicole Macías Andrade. Voy a realizar la presentación de mi proyecto final, previo a la culminación de su nivel básica superior. Aquí le damos inicio a mi proyecto. Le presento la carátula. Aquí tenemos la asignatura de Ciencias Naturales. El tema es reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador. Aquí le tenemos la actividad. Aquí tenemos las preguntas. Aquí tenemos la asignatura de lengua y literatura. El tema es microcuento. Aquí tenemos la asignatura de matemática. El tema es operaciones de racionales. Aquí tenemos el ejercicio. Y la última actividad, que es ECA. El tema es danzas tradicionales del Ecuador. Gracias. Les saluda Méndez Alaña Ronnie Sequier. Voy a realizar la presentación de mi proyecto final, previo a la culminación del subnivel básica superior. Mi carátula. Objetivo principal. Actividades de ciencias naturales. Tema: reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador. Actividades: actividades de lengua y literatura. Tema: microcuento. Actividades: actividades de matemáticas. Tema: operaciones radicales. Actividades: actividades de ECA. Tema: danzas tradicionales de Ecuador. Actividades: gracias. Mi nombre es Lisbeth Estefanía Merizales Cabeza. Le voy a presentar mi carpeta de proyecto de evaluación final de subnivel superior. Esta es mi carátula. Esta es la primera asignatura de Ciencias Naturales con el tema reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador. Estas son las actividades. De siguiente asignatura tenemos a lengua y literatura con el tema microcuentos. Esta es la actividad. La siguiente asignatura es matemáticas con el tema operaciones radicales. Estas son las actividades. De última asignatura tenemos a ECA con el tema danza tradicional del Ecuador. Y estas son las actividades. Gracias. Buenos días, soy Justin Moncada y el día de hoy les voy a presentar la culminación de mi proyecto de subnivel.
Esta es mi carátula. Esta es la primera actividad respectiva a Ciencias Naturales con el título Reserva y Protección con los Parques Nacionales del Ecuador. Su actividad, la actividad de lengua con el título Microcuento, la actividad de matemática, operaciones de radicales y su respectiva actividad. Y como último, ECA con el título El danzante y su actividad respectiva. Gracias. Cada Rosales Miguel les saluda. A continuación, la presentación de mi proyecto final previo a la culminación del subnivel de la básica superior. Aquí está mi carátula. Aquí está la clase de Ciencias Naturales. Aquí está la clase de Lengua y Literatura. Aquí está la clase de Matemática. Y aquí está la clase de ECA. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Brian Montúfar. Vengo a hablarles sobre mi carpeta de proyecto final de su nivel. Aquí está mi carátula. Aquí está Ciencias Naturales, tema de reversa y protección de los parques nacionales del Ecuador. Aquí están las actividades. Aquí está lengua, tema del microcuento, sus actividades. Matemática, tema de operaciones radicales y sus actividades. ECA, tema de danzas tradicionales de Ecuador. Y ahí están las actividades. Mi nombre es Dana Narváez Maldonado y voy a presentar mi carpeta de proyecto de final de subnivel. Esta es mi carátula. Esta es la asignatura de Ciencias Naturales, tema Reserva y Protección de los Parques Nacionales del Ecuador. A continuación, las actividades. Esta es la asignatura de Lengua y Literatura, tema Microcuento. A continuación, las actividades. Esta es la asignatura de Matemática, tema Operaciones de radicales. A continuación, las actividades. Esta es la asignatura de ECA, tema Danzas Tradicionales del Ecuador. A continuación, las actividades. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ariana Panchana, décimo D. Voy a realizar mi proyecto final para culminar la básica superior. Bueno, esta es mi carátula. Este es la asignatura de Ciencias Naturales. Tema: Reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador. Esta es la asignatura de Lengua y Literatura. Tema: Microcuento. Bueno, esta es la asignatura de Matemáticas. Tema: Operaciones radicales. Y por último, esta es la asignatura de ECA. Tema: Danzas Tradiciones de Ecuador. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Elia Estefanía Pilco y voy a presentar mi carpeta de proyecto subnivel. Esta es la carátula. Esta es Ciencias Naturales. El tema es Reservas y Protecciones de los Parques Nacionales del Ecuador. Lengua y Literatura. Microcuentos. Matemáticas, operaciones radicales. ECA, danzas tradicionales del Ecuador. Gracias. Pinela Morán Arturo les saluda. Voy a realizar la presentación de mi proyecto final
para culminar el subnivel de básica superior. Ciencias naturales, reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador. Lengua, microcuento. Matemática, operaciones de radicales. Danzas tradicionales del Ecuador. Gracias, profesora. Mi nombre es Nami Peter, voy a presentar mi proyecto final. Mi proyecto final de ciencias, actividades de lengua, cuento, matemática, ECA. Gracias. Buenos días, mi nombre es Julio Pizarro y voy a mostrar mi carpeta de proyectos de final de subnivel. Estas son las actividades. El tema de ciencia es reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador. Y lo de aquí son sus actividades. Acá, lo de lengua, el tema es el microcuento. Y acá abajo está su actividad. Esto es matemática y su tema es operaciones radicales y estas son sus actividades. Y en ECA su tema es danzas tradicionales de Ecuador y acá están sus actividades. Gracias. Saludos cordiales. Les saluda Génesis Ramírez Muñoz. Y les voy a hacer la respectiva presentación de mi proyecto final del subnivel básica superior. Se han considerado las siguientes asignaturas con sus respectivos temas. Ciencias naturales. Tema: reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador. Con este tema aprendí la importancia que tiene proteger los parques nacionales, porque es importante preservar la flora y la fauna endémica de los diferentes lugares protegidos. En lengua y literatura. Tema: microcuento. En este tema se aplicó la estructura básica del microcuento, se utilizaron los elementos principales, se aplicó las normas básicas de escritura, ortografía, puntuación, la cohesión y la coherencia. Matemática. Tema: operaciones radicales. Estos ejercicios nos permiten la aplicación de números en finanzas personales, geometrías, construcción, tecnología y ciencias. Educación cultural y artística. Tema: danzas tradicionales del Ecuador. En este tema aprendí las diferentes danzas tradicionales que tiene nuestro país, su cultura, su vestimenta y tradición. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ángel Rodríguez Salazar y les voy a presentar mi proyecto final de culminación del subnivel básica superior. Estas son mis actividades. Esta es la carátula del proyecto final. Luego viene ciencias naturales, tema: reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador y las actividades. Luego viene lengua y literatura, tema: el microcuento y las actividades. Luego viene matemática, tema: operaciones radicales y las actividades. Luego viene ECA, tema: danzas tradicionales del Ecuador y las actividades. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Kimberly Valesca Rosales Carrión, yo pertenezco al 10º D y yo les voy a presentar mi carpeta de proyecto de final de subnivel. Bueno, aquí está la carátula de mi proyecto, aquí está la asignatura de ciencias naturales, aquí está la lectura y aquí están las actividades. Aquí comenzamos matemática, aquí está el tema, las operaciones radicales, aquí está el otro tema, que es una pregunta. Aquí comenzamos con lengua y literatura. El microcuento es el tema. Aquí está
Comenzamos con ECA, danzas tradicionales del Ecuador. Aquí está Oriente, Sierra, Costa, y aquí están las palabras en quechua. Buenos días, mi nombre es Wendy Suárez Alvarado. Hoy les voy a enseñar mi carpeta de proyecto final. Esto es ciencias, estas son las actividades, esto es lengua, el microcuento, matemáticas y las actividades. Esto es ECA, las actividades y lo que significan las palabras. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Daniela Torres, soy de 10º D y vengo a presentarles mi carpeta de proyecto final. Esta es la carátula de mi carpeta de proyecto final. Esta es el área de ciencias naturales con el tema de reservas y protecciones en los parques nacionales del Ecuador, con sus actividades. Tengo el área de lengua y literatura con el tema microcuentos. Este es el área de matemáticas con tema operaciones de radicales. Y tengo el área de ECA con tema danzas tradicionales de Ecuador. Buenos días, mi nombre es Melanie Torres y a continuación les voy a hacer la presentación de mi carpeta final. Esta es la carátula. Estamos con el área de Ciencias Naturales con el tema Reserva y Protección de los Parques Nacionales del Ecuador, sus actividades. Estamos con el área de Lengua y Literatura con el tema Microcuentos, sus actividades. Estamos con el área de Matemáticas con tema Operaciones de radicales, sus actividades. Estamos con el área de ECA, tema Danzas Tradicionales de Ecuador, sus actividades. Buenos días, licenciada. Hoy le vengo a presentar mi carpeta de proyecto de final de su nivel. Bueno, aquí les presento la carátula y seguimos con ciencias naturales. Y acá están las actividades. Seguimos con lengua y literatura. Y acá están las actividades. Continuamos con matemática y aquí están las actividades. Y por último terminamos con ECA y aquí están las actividades. Muchas gracias. Mi nombre es Paqui Jiménez Yaza, les saluda. Voy a realizar la presentación de mi proyecto final previo a la culminación de subnivel de básica superior. En ciencias naturales el tema es reserva y protección de los parques nacionales del Ecuador y las actividades son estas. En la área de lenguaje y literatura el tema es el microcuento y esta es la actividad. En matemática el tema es operaciones radicales y la actividad es esta. En ECA es el tema danzas tradicionales del Ecuador y las actividades son estas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Dayana Belezaca. Voy a presentar mi carpeta de proyecto de subnivel. Esta es la carátula. Este es el área de ciencias naturales con el tema Resuelve y protección de los parques nacionales del Ecuador. Esta es la actividad de lengua y literatura, tema en microencuentro. Este es el área de matemáticas con el tema de operaciones radicales. Y por último, educación cultural y artística con el tema de danzas tradicionales en el Ecuador.
Este es mi proyecto final. Aquí tenemos ciencias naturales, aquí tenemos lengua y literatura, y aquí tenemos ECA.